Hace un tiempo le hice una primera impresión de Hazbin Hotel, el cual en resumen, que no es la gran cosa pero tiene potencial. ¿Acaso esa idea cambió con el tiempo? Sí, y no, sí, porque en cierto modo supero mis expectativas, pero viendo cómo terminó Gelupa Boss, mis expectativas eran cero, y no, bueno, acompáñenme a averiguarlo. Hazbin Hotel es una caricatura musical que fue anunciado en 2014, hace 8 años. Dios, ahora entiendo por qué se burlaban de la larga espera, que trata sobre Charlie, la hija de Lucifer y Lilith, lo que la vuelve la princesa del infierno, y su objetivo es hacer un hotel para redimir almas pecadoras, o sea humanos que murieron y llegaron al infierno, y Charlie quiere ayudarlos a ascender al cielo, porque los pecadores no pueden salir del círculo de la codicia, haciendo que sufran sobrepoblación, y para remediarlo, los ángeles, más precisamente ángeles exterminadores, bajan a exterminar a algunos pecadores para tener bajo control el infierno, aunque no es la única razón, pero eso lo hablaremos más adelante, y a diferencia de otros, a Charlie le duele ver eso, decidiendo crear el hotel porque si los ángeles no les daban una segunda oportunidad, porque creen que la moral es de blanco y negro, ella sí lo haría. Con esto podemos ver que, no solo será una caricatura con canciones chidas de fondo, también tratará de hacer una crítica hacia la moral cristiana, como cuestionar sobre el infierno y el hecho que es un castigo eterno, lo cual para muchos puede parecer injusto, porque por muy malvada que sea una persona, con el suficiente tiempo en el infierno siendo torturado por demonios, este terminaría pagando por sus actos, y esa crítica no se hace esperar, porque en el minuto 1 podemos ver eso, en él vemos la reinterpretación de la historia de Lucifer, donde nunca fue malo y jamás hizo una rebelión contra Dios. Solo era un ángel soñador que deseaba hacer cosas buenas, pero los ancianos no toleraban sus ideas modernas, y al ver cómo Lilith no se sometió a Adán, se enamoró de ella y decidieron darle el libre albedrío a Eva, pero eso solo causó problemas. Debido a eso tanto Lucifer y Lilith fueron arrojados al infierno como castigo. Este inicio causó polémicas porque por ciertos religiosos no le gustaban que pintaran al demonio como bueno. A mí me da igual cambiar el rol de bueno entre Dios o en este caso, el cielo y el infierno, no es cosa nueva, lo que me molesta es el cómo, no fue en plan, sí, el demonio causó una rebelión en el cielo, pero, tal vez era lo mejor, tal vez es algo que debía de hacerse por el bien mayor, pero no, te lo muestran de la forma más descarada e infantil posible que Lucifer nunca fue el malo, ni siquiera cuando da el libre albedrío lo muestran como, lo hizo porque él creía que sabía más que lo demás, mostrando que pese a su bondad era alguien orgulloso, pero no, incluso eso se muestra como un error con buenas intenciones, solo falta que nos diga que sufría autismo y que los malvados ángeles se burlaban de él. Ah, espera, que hay una captura donde Bixi dice eso. Como sea, esto resulta molesto porque parece que la lógica de la serie será, viva el diablo, Dios es un pendejo, pero luego vemos que eso no es así, o por lo menos no del todo. Por ejemplo, cuando conocemos a los ángeles, al principio parecen ser iguales a los demonios, seres vulgares y crueles, pero luego vemos que no todos los ángeles son así, y solo son los ángeles exterminadores, lo cual tiene sentido, ya que al viajar al infierno, es normal que se les peguen varias de las actitudes de los demonios. Pero basta de introducciones y conozcamos a nuestra protagonista, la cual es Charlie Morningstar, el cual en resumidas cuentas, es una princesa Disney en el infierno, alguien alegre, optimista, de buen corazón y el chiste es ver el contraste que hace una persona tan alegre y radiante en el infierno, y uno pensaría que su arco consistiría en dejar de ver a los pecadores como monstruos, y empezar a verlos como personas para poder ayudarlos, pero no, Charlie es tan optimista que ella siente compasión por seres atroces y horribles, entonces uno creería que su desarrollo es darse cuenta que el mundo no es como ella piensa y descubre que no todos los seres se pueden redimir y que si están en el infierno es por algo, pero en esta primera temporada, ese detalle brilla por su ausencia, y se siente más como... Ella lucha por una causa justa que nadie más puede ver o entender, y trata de salir adelante pese a las negativas de los demás. Tampoco es como si la forma en que lo hace sea lo más ideal, o sea, dramas y ejercicios de confianza no se me hacen las mejores formas para redimir a una persona, y sí, sé que nunca se ha redimido un pecador,
pero algunas cosas deberían de ser intuitivas. Por ejemplo, cuando Steven Universe redimió a Peridot, no lo hizo simplemente hablándole bonito, este la escucha y le demuestra por qué su razonamiento está mal, porque no puedes redimir a alguien si no sabes cómo piensa y por qué piensa así, aunque también depende mucho si esa persona reconoce sus errores y quiere cambiar, y de forma curiosa el propio Hoske entiende eso. Al principio solo es un personaje que gasta oxígeno, pero luego hace algo muy interesante, y es ayudar a Angel, y sí, sé que la escena trata de mostrar que no son muy diferentes, lo cual no es del todo exacto, porque ser abusado no es lo mismo que ser adicto a las apuestas, ¿verdad Talking with Ya? Pero lo que hace que en mi opinión, que Hoske haga mejor trabajo de redimir a un pecador que Charlie, es el cómo lo escucha, le comparte algo de él para desarrollar confianza, y al final le da un buen consejo, debe aceptar como es, con todo y errores para poder cambiar. En tan solo unos minutos Hoske hace mejor trabajo en redimir a alguien que Charlie en toda una temporada, lo cual no es muy difícil, porque su manera para hacerlo es no importa si has hecho mucho daño, solo di que lo sientes porque solo son errorcitos. Lo más interesante sería su paralelismo con su padre, siendo alguien alegre y payaso, parecido a su hija, pero a diferencia de ella, Lucifer usa esa fachada para poder sobrellevar su mayor fracaso. Es alguien que anteriormente era un gran soñador, como Charlie, y pese a las negaciones de los demás, siguió sus sueños, porque creía que era lo correcto, como Charlie, pero por eso terminó jodiendo a la humanidad y condenado a ir al infierno, explicando por qué él no apoyaba el proyecto de su hija, pese a quererla con todo su corazón, porque no quiere que termine igual, pero esas mismas actitudes que usó para protegerla, están dañando su relación y lastimando a su hija, por eso decide ser el apoyo que no tuvo para su hija y ayudarla en lo que pueda. Aunque, no es el único, porque la primera en creer y apoyar el sueño de Charlie fue Baggy. Baggy es la novia de Charlie, y siendo en cierto modo, lo opuesto a ella, mientras que Charlie es alegre, optimista y soñadora, Baggy sería, estricta y realista, siendo quien pone los pies en la tierra a Charlie para evitar que haga locuras. Tiempo después se nos revelaría que ella fue un ángel exterminador, y la historia de un ángel que le da la espalda a sus creencias por ser extremistas y ser expulsada por eso, siendo considerada una hereje. Suena bien en papel, ya en la práctica dejó mucho que desear, verán. Durante uno de los exterminios, Baggy acorrala a un niño demonio, pero en vez de purgarlo decidió perdonarle la vida, y por eso ella es expulsada del cielo, siendo Lute quien le quita el ojo y las alas. Recuerden este detalle, será más importante más adelante, pero volviendo al punto, porque me molesta este trasfondo. Bueno, aquí les pregunto, ¿qué es menos peor? 1. Dejar vivo al joven pecador para que siga viviendo en el infierno, donde se volverá en un enfermo desquiciado, o será víctima de uno, o purgarlo y ahorrarle todo eso. Ahí te das cuenta que la acción de Baggy solo es algo noble y piadoso si ignoras el detallito que están en el puto infierno, y como es de esperarse, Baggy le oculta su pasado a Charlie para evitar problemas, pero como es obvio se termina revelando dicho secreto, y lo que hace Charlie es tratarla mal y desconfiar de ella. Ok, sé que es entendible que Charlie esté enojada porque le oculto ese detalle cuando ella le cuenta todo, solo que me parece raro que la persona que pese a que su reino está lleno de enfermos y perturbados mentales, esta los quiera tanto que llora sus muertes, pero con alguien que ha sido quien siempre la ha apoyado, que se preocupa por ella, y que posiblemente sea una de las almas más bondadosas que habita en el infierno ni siquiera le haya preguntado el por qué fue expulsada, el por qué estaba lastimada en ese callejón. O siquiera preguntarse, vaya, la tipa que antes era un ángel exterminador, ya no lo es, y encima está en contra del exterminio. A lo mejor, tal vez, ya no es así y quiere cambiar. Digo, entiendo que Charlie se sienta traicionada por las acciones de Baggy, pero resulta gracioso que Charlie sea más comprensiva con asesinos y violadores que con alguien que solo quiere ayudar, pero al final es Rosie quien le hace entender al personaje que cree que todos pueden cambiar, y que le da segundas oportunidades a tipos que ni siquiera le han dado razones para eso, que si Baggy cometió errores pero decide cambiar para enmendarlos tal vez, a lo mejor, y posiblemente suene descabellado, pero quizás ella entendió que estaba actuando mal, y quiera redimirse. A veces me pregunto por qué son pareja, lo digo en serio.
Porque no es hasta el final donde parecen serlo. Durante gran parte de la serie su relación puede resumirse en, Charlie quiere hacer algo, y Baggy trata de evitar que Charlie no termine mal por hacer algo autista, más parece su niñera que su pareja. Si se preguntan si Baggy va a recuperar sus alas, pues lo hace en el siguiente capítulo. Me encantaría bromear que ella los recupera cantando sobre el amor, pero eso pasa, se encuentra con Carmilla y le hace un numerito sobre que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, y que el amor hace el mundo girar y ya. Si se preguntan cómo Carmilla sabía que Baggy es un ángel, pues, porque tiene una lanza angelical y tiene una X en el ojo, lo cual es chistoso porque esas cosas podrían tener otras explicaciones más lógicas, por ejemplo la lanza. Simplemente pudo haberla agarrado porque por ninguna buena razón los ángeles las dejan tiradas por ahí, pero nadie los agarra porque todos son idiotas, o la X en el ojo que puede ser una referencia del cómo murió, pero Carmilla se va por lo más exagerado, y termina teniendo la razón, lo que hace que sea algo chistoso, y si bien, puedo entender que el mensaje que le quiere dar es de hecho algo bueno, como no debe de guiarse por la venganza sino por algo más justo y noble, pero además de sentirse apresurado que recupere sus alas de un día para otro, siento que el mensaje tendría más peso si se lo dijera a alguien que fuera cercano a Baggy, y no un personaje que literalmente no han interactuado toda la temporada, o por lo menos saber más de Carmilla y entender. Porque al tener a un ángel exterminador, un ser que en teoría debe odiar con todo su ser, de repente le quiera dar el consejo que cambiara su vida, parece que querían mostrar que Carmilla posee más humanidad de lo que parece, pero al igual que las alas de Baggy, la construcción de eso se sintió apresurado, pero resulta chistoso que aparentemente todos son buenos redimiendo a los demás menos Charlie. ¿Y por qué Baggy estaba con ella? Es que ocupaba armas para luchar contra los ángeles, y Carmilla sabe cómo herirlos, y son con sus propias armas, cosa que la propia Baggy admite que no sabía, y luego recuerdas el cómo ella perdió el ojo y las alas, y no puedes evitar reírte de lo ridículo de la situación, y sí, algunos tratan de justificarlo diciendo que Baggy no sabía que un pecador podía lastimar a los ángeles con sus propias armas, pero es algo que la gente se inventó, porque claramente la escena da a entender que Baggy no sabía que un ángel puede ser lastimado con sus propias armas, pese a que ella lo vivió de primera mano. Pero pasando a los primeros clientes del hotel, pues, tenemos a Angel Dust, un mafioso que ahora es un famoso estrella no por, pese a que Angel se muestre como alguien alegre y promiscuo, dicha actitud es una máscara para disfrazar toda su situación, alguien que se terminó vendiendo a un enfermo que le hace todo tipo de maltratos y abusos, llegando el punto que lo tiene tan sometido, que Angel lo defiende, buscando un refugio en las drogas, pero es solo un círculo vicioso, donde poco a poco se va destruyendo y su único consuelo es que si termina dañado, tal vez Valentino lo deje en paz, un personaje que representa bien cómo es el lado oscuro del mundo de películas para adultos. Bueno, eso dijera si no fuera por un detallito chiquito pero muy importantito, y es que el personaje es algo hipócrita. Verán, como ya saben, Hazbin Hotel es un musical, y como tal van a haber canciones que nos muestren de una forma más entretenida ciertas cosas, como todo el trasfondo de Angel, lo cual, no fue tan buena idea hacerlo así, por sí mismo no es malo, sino como lo hizo, y puedo entender el punto que querían hacer un contraste, entre lo que aparenta y lo que realmente siente, pero fallando cuando muestran las partes turbias, porque en vez de ser algo crudo se ve, fetichista, se supone que durante ese número ya no era actuado y realmente estaban abusando de Angel, y te lo presentan en un video musical alocado, y por eso digo que Angel resulta hipócrita, no tanto porque el personaje lo sea, sino porque fue creado para tratar esos temas, pero Vipsie termina sexualizándolo, jodiendo un poco el mensaje, pero si tuviera algo bueno que decir, es que después de su charla con Hosk, como que Angel le baja 2 rayitas a su promiscuidad. Pero la araña gay no es el único inquilino en el hotel, también está Serpettions, un tipo que si bien sí es malo, y ha cometido cosas horribles, por su forma de ser no llega al nivel de maldad de los demás personajes, siendo el menos malo del lugar y la opción más lógica en redimir, porque si quieres que un personaje cambie hay que recordar que mientras más malvado y cruel sea, más difícil será que este cambie, por ejemplo, a Megatron de Transformers Prime, donde al final cambia y se vuelve alguien mejor, ¿y cómo pasó eso? Pues al ser poseído por unos días, fue maltratado y gracias a eso,
entendió que actuar así está mal y debía cambiar, volviendo todo ridículo, porque resulta poco verosímil que alguien como Megatron cambiara su forma de ser, con tan poco y en muy corto tiempo, pero Serpettions es otra historia, si bien, es alguien malo, es más un peligro para sí mismo que para los demás, debido a su torpeza, sin mencionar que con él, eres capaz de sentarte y razonar, además de no ser muy querido, todo eso hace que tenga sentido que quiera unirse al hotel, porque si no logra redimirse por lo menos, estaría en un lugar donde sí lo aprecian, y de hecho, si logra cambiar, pasando de ser un científico loco que desconfía de todos, en alguien más amable que daría su vida por sus amigos, literalmente, y al principio dicha muerte se siente algo insípida, porque pareciera que no significó nada, que no hizo ningún logro, ni siquiera tuvo una últimas palabras, como si su muerte fuera una representación de cómo vivió en el infierno, como un chiste, pero alguien sí reconoció dicho sacrificio y lo recompensó con poder entrar al cielo. Y es curioso que un personaje el cual todos se burlaban, incluso la creadora que lo creó para burlarse de un ex amigo, tuviera tal recompensa llegando el punto a ser muy querido por los fans. Nifty, un personaje que del piloto a la serie sus actitudes fueron exageradas, lo cual es muy bueno, porque este personaje acarrea el humor de la serie, porque la comedia de Pixie es muy simple, sé que a veces le atina, pero por lo general, casi todo su humor se trata de decir groserías y ser vulgar, por eso, es agradable el cambio que le hicieron a este personaje. Alastor, un personaje curioso, es carismático, enigmático y una garantía que cuando entra en escena, las cosas se pondrán emocionantes, un personaje que no sabemos casi nada, y que lo poco que sabíamos lo cambiaron, como la razón del por qué ayuda a Charlie, en el piloto fue porque quería verla fracasar, pero en la serie es porque quiere ayudarla pero no es así, claramente tiene algo entre manos, y muy probablemente, ni siquiera sea su plan, estando menos libre de lo que parece, hay una cierta creencia que Alastor vendió humo, porque fue vencido en la batalla final, pero no siento que fue realmente así, o sea, luchó contra Adam, alguien que no es poca cosa, el tipo es tan fuerte que diría que se podría verguiar a todos en el hotel, pero en cierto modo sí lo hizo, si no fuera por Lucifer, este hubiera ganado, sin olvidar que perdió mediante algo lógico, destruyendo su fuente de poder, no como otras obras donde se muestra al villano extremadamente fuerte para luego nerfearlo para que puedan ganar los buenos, sin olvidar que con eso te están dando un indicio del cómo nuestros protagonistas puedan vencerlo si este se vuelve en su contra, aunque sí, también es medio idiota que usara su fuente de poder como escudo, y por último, al villano de la temporada, Adam, saben, por si no se dieron cuenta, hubo una tendencia en comparar al Adam de Hazbin Hotel con el de Shoumatsu no Valkyrie, mayormente porque uno es un pendejo y el otro un santo, aunque en cierto modo, el Adam de Hazbin no pretendía ser alguien bueno, pero pese a que son de obras diferentes, con propósitos muy diferentes, una cosa que sí se puede decir, es que el de Shoumatsu no Valkyrie sí cumplió su función, veamos, al inicio el de Shoumatsu se nos dice que es alguien que le tiene mucho rencor a los dioses, y al ver cómo intentaron abusar y culpar a su amada, uno pensaría que si los odiara, y pese que en cierto modo, no está feliz por esas cosas, él no hacía esto por odio, sino porque no necesita una razón para proteger a sus hijos, haciendo un contraste con Zeus, quien pese a ser el padre de los dioses, realmente no hace esto por ellos, sino por aburrimiento, por capricho, y pese que se nos muestra a Adam como alguien perfecto, llegando el punto que parece un Gary Stu, pronto nos demuestran lo contrario, y de la peor forma, con su derrota, y ni siquiera perdió porque no lo dio todo, sino por mala suerte, porque a veces así es la vida, y cuando somos niños pensamos que nuestros padres son perfectos, que lo pueden hacer todo, pero luego crecemos y vemos que ni son perfectos, ni lo pueden hacer todo, mucho menos tienen todas las respuestas, igual que Adam, mostrando que pese a todo no pudo ganar, que ni siquiera el mejor de nosotros es perfecto, pero aún así, lo dio todo, porque si no podía ganar, por lo menos le daría esperanza a sus hijos, llegando el punto que el dios caprichoso reconoció su esfuerzo, y en el transcurso de la obra, cuando Zeus pierde a sus hermanos, termina entendiendo la frase que le dijo su oponente, un padre no necesita una razón para proteger a sus hijos, porque nadie quiere ver sufrir a un ser querido. Y mientras tanto el Adam de Hazbin tiene una canción chida.
O sea, mientras que uno nos muestran una primera impresión, para luego darnos un giro de 180 grados al ver cómo realmente es, cómo piensa, su historia, para hacer que contraste con su oponente, y darle un contexto al enfrentamiento, dando a no una gran pelea, sino, la pelea del manga, el otro solo sabemos que quiso que Lilith se arrodille ante él, y ya, y me dirán. Oye Rey, no es necesario que un personaje tenga un gran trasfondo para que sea bueno. Sí, pero aún así, en esos casos, los personajes están trabajados, tienen más facetas o por lo menos son carismáticos, el Adam de Asbin no, simplemente es un idiota vulgar y ya, cosa que trae problemas. Por ejemplo, alguien podría decir que Adam es un personaje que representa cómo el cristianismo es hipócrita porque predica que debes de ser buena persona, pero aún así Adam está ahí, mostrando favoritismo, porque Adam no se diferencia mucho de un overlord, y yo digo, ¿es realmente tanto así? ¿Adam es un violador como Valentino? No, Adam es un asesino como si lo sería Alastor. No, o por lo menos, con lo que nos mostraron del personaje, no podemos afirmar eso, así que no, escoger al metalero que no se baña fan del Timach, en vez de los asesinos, violadores y pedófilos que hay en el infierno no es ser hipócrita. Simplemente comparados con ellos, Adam queda como un santo, y no es como si el personaje tenga más facetas, ni siquiera siente algo por matar a sus hijos, y sé que dije que son unos monstruos, pero como mínimo, uno pensaría que se sentiría aunque sea un poco mal al ver cómo quedó su descendencia, pero no, ni le importa, ni le interesa, a lo mucho podría teorizar debido al diálogo que suelta cuando es derrotado, el cómo este reclama que todos deberían de adorarlo, y deducir que su personalidad sería una forma de disimular que lo ha perdido todo, o sea, es el padre de la humanidad, por lo tanto él debería de ser amado y adorado, pero en vez de eso, perdió a su primera esposa, la otra no se sabe qué le pasó, gran parte de su descendencia son unos monstruos, y los otros niegan su existencia. Es alguien que debería de tenerlo todo, pero no tiene nada, eso daría una buena explicación de su forma de ser, y el cómo no muestra ni una sola pizca de dolor al purgar a sus hijos, solo les estaría regresando el mismo desprecio que ellos le han dado, pero eso solo es una suposición basada en un diálogo, así que no puedo contarlo, y también está su visión, la que todo se rige por una moral de blanco y negro, la cual sí es una creencia peligrosa, porque guiarse por una moral así puede traer problemas, pero, aquí hay ciertas cositas, por un lado, no todo lo que piensa un personaje es la verdad, a veces sí lo será, otras veces será una verdad a medias, y otras no lo tendrán, como en este caso, que solo el hecho que Adam esté en el cielo muestra que las cosas no son tan blancas o negras, demostrando que las puertas no están tan cerradas como un creería, mucho antes de la redención de Serpentios. Cosa diferente si Adam estuviera encargado en dejar quién entra al cielo y quién no, ahí sí sería un problema, porque estaría enviando a mucha gente inocente al infierno, pero no es así. A su vez, tampoco es como si estuviera buscando más poder, sin olvidar que dentro de lo que cabe es alguien obediente a sus superiores, y para rematar, que ese juicio sesgado cae en pecadores, o sea, gente que sabemos que es culpable por sus crímenes, en pocas palabras, la cualidad que sí podría traer problemas, no es realmente problemático porque está muy bien limitado. Tampoco es como si el choque de ideales estuviera bien planteado, porque durante la conferencia que tiene Charlie con los ángeles para convencerlos sobre la redención, se descubre sobre el exterminio y Charlie y su nueva amiga critican las acciones hipócritas del cielo, cosa que no tiene ningún sentido, porque recordemos, ¿cómo es el infierno en Hazbin Hotel? No es como los otros infiernos, donde si eres una mala persona caes ahí y sufres, es un lugar donde si bien puede llegar a ser caótico, perfectamente puedes vivir relativamente bien, sin restricciones ya que más que castigarte, el infierno de Hazbin Hotel es un lugar donde se alienta las malas actitudes, y todo gracias a Lilith, que no se los dije. Cuando Lilith se rehusó a inclinarse a Adam y fue lanzada al infierno, a diferencia de Lucifer el cual se deprimía al ver las consecuencias de sus acciones, Lilith empoderó a los demonios, o sea, la razón del por qué Valentino y varios de los pecadores, en vez de estar sufriendo un castigo están viviendo su paraíso degenerado y amasando poderes gracias a Lilith, y los ángeles son unos hipócritas porque hablan sobre la bondad, pero no bajan al infierno a darles la segunda oportunidad a un grupo de asesinos y ladrones, y sí, puedo entender que se están refiriendo a las almas que ya han pagado una condena y merecen una segunda oportunidad, pero tomando en cuenta que Helluva Boss y Hazbin Hotel están en el mismo universo y en casi 30 episodios, ¿cuántas almas que no merecen estar en el infierno vimos?
Solo una, Miss Cherry, y en 30 episodios, ¿cuántas almas hemos visto que han sufrido por tener una vida mala y merecen la redención? 2. Angel y Serpentios, o sea, a lo mucho podemos decir que solo hay como 3 almas nobles, en un infierno que más que un castigo es un Disneylandia para perturbados, y los ángeles son los malos porque no quieren ayudar a un grupo de enfermos que no quieren cambiar porque están viviendo sus más oscuros deseos sin limitaciones. Por eso digo que Adam no funciona, porque en cualquier otra historia, tener a alguien que enjuicia bajo una moral de blanco y negro puede causar problemas, debido al sesgo por esa mentalidad cerrada, pero aquí no, porque de un lado tenemos a un grupo que lucha por gente que no le han dado razones para ayudarlos y que encima se oponen al exterminio porque literalmente han dicho que no están de acuerdo con el sufrimiento de gente inocente, y mientras el otro lado tenemos a alguien que, si bien su visión es errada, no es la visión real del juicio celestial y solo es su forma de ver las cosas, y no lastima a nadie inocente porque solo se le tiene permitido lastimar a pecadores, o sea, gente que todos sabemos que son culpables y merecen un castigo. Adam termina siendo la opción menos peor, y por cierto, la otra razón del por qué hay exterminios es para debilitar el infierno, porque los pecadores amasan poder mediante tratos, pero al exterminar a los habitantes del infierno, también están eliminando los tratos que hicieron y por lo tanto están perdiendo poder, y podrían alegar que al hacer eso, de forma contradictoria estarían creando la rebelión que supuestamente tratan de evitar, pero por otro lado, dejar que ellos amasen poder al punto de alcanzar masa crítica tampoco es buena idea, haciendo que incluso ese detalle que la hacen ver como una loca, sigue teniendo más sentido que ir a hablar con desquiciados porque eso es lo correcto. Supongo que si hubieran tenido más tiempo, varios de estos problemas no existieran, porque sí, este show no tuvo ni 20, ni 15, ni 12 episodios, tuvo 8, muy corto tiempo para lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en cierta parte, este personaje que a muy duras penas tengo las ganas de aprenderme su nombre, descubre al ángel muerto, y por cierta reacción de Carmilia deduce que fue ella quien lo hizo, entonces decide provocarla, para ver si termina confesándolo por error, pero no funciona. Y uno pensaría que durante la temporada veríamos cómo esta pendeja trata de buscar en probar que fue Carmilia la asesina, pero no, ese detalle es olvidado, y esta tipa termina como una vendehumos, porque hizo todo un berrinche que hay que revelarse, pero al final no hizo absolutamente nada. Incluso con esa trama olvidada, la serie sigue teniendo un ritmo muy acelerado, pasando de hablar con los ángeles, a directamente pasar 5 meses en un capítulo a otro, a pasar de tratar de convencer al cielo sobre la redención, a tenemos que conseguir un ejército para luchar contra ellos. Y uno pensaría que mi veredicto es que la caricatura es mala. Déjame pensarlo. Sé que ya he mencionado varios de los errores, pero también mencioné varios aciertos, y uno que no mencione son sus canciones, las cuales me sorprende que se hayan dignado en traducirlas, y sobre todo que les hayan quedado muy bien, así que no la considero mala. Empezó de la forma más burda y cringe posible, y no es de extrañarse porque el primer episodio fue escrito por la propia Bipsy, pero en el transcurso de los episodios la serie mejoró aunque sea un poco, dando un resultado decente, y varios de los problemas que mencioné anteriormente se pueden arreglar fácilmente en la segunda temporada, mostrándonos más sobre el infierno, a los personajes, convenciéndonos que la redención es una posibilidad y no una excepción a la regla, el por qué Charlie cree tan firmemente en su objetivo, de dónde surgió, vamos, todo lo que la primera temporada tuvo que haber sido, pero sobre todo, tratar de mejor manera esa moralidad gris, porque Jasmine es el ejemplo del por qué solo una historia toca temas complejos, no la vuelve compleja, si esta la desarrolla de manera superficial. Y bueno amigos, eso fue todo. Rey28 se despide dándoles las gracias por ver este video y hasta la próxima. Aunque claro, si no mejora en la siguiente temporada, más o menos esta sería mi reacción. No puedo terminar esa temporada, aún hay muchos furros que explotar. Escucha bien, maldita desgraciada, si crees que voy a tragarme durante 4 horas un montón de furros incestuosos coprofágicos, ¡estás jodidamente loca!